La representación de objetos por imágenes escritas en piedra, huesos o piel de animales serían tal vez el inicio de la escritura hace aproximadamente 7000 años antes de Cristo. A partir de los primeros símbolos, conforme fueron surgiendo las estructuras estadales, se requería de una organización más compleja. Por lo tanto, se creó la escritura y con ello aumentó el número de símbolos llamados pictogramas. Hacia el 3200 se puede constatar la existencia de la escritura en Sumeria y desde luego también en Egipto. La Edad Antigua en la humanidad surgiría por la aparición de la escritura y con ella la expansión de los imperios grecos y romanos en el occidente. Ya en la Roma Antigua existían distintos medios de información pública. Las actas públicas o actas del pueblo consistían en una serie de tablones expuestos en los muros del Palacio Imperial o en el foro, en los que se recogían los últimos y más importantes acontecimientos sucedidos en el imperio. Más adelante aparecerá en el mundo una invención que revolucionaría la escritura, pero esta vez en Oriente, en China, como lo fue la invención del papel. En el año 105 d.C., Cai Lung presentó al emperador de China el papel. Este se sintió complacido y emitió un edicto imperial ordenando que el papel y el proceso de su fabricación fueran ampliamente adoptados alrededor de China. En la Edad Media surgen unas personas que se ganaban la vida con unos folios que se hacían a mano y eran vendidos a la gente con información del Mediterráneo y en Oriente Medio, donde se desarrollaban las cruzadas. Uno de los inventos que definitivamente desarrolló la comunicación escrita fue la imprenta, que se puede adjudicar también al genio oriental. En sus comienzos en Oriente, las impresiones se conseguían oprimiendo el papel con un trozo de madera contra el bloque entintado. El gran logro de Johannes Gutenberg fue el desarrollo de un método que permitió fundir letras con dimensiones precisas. La fecha aproximada de dicho invento fue el año 1450. Con la impresa se masificaría no solo la producción de libros, sino también de lectores, ya que los textos se hicieron más asequibles a la población de menores recursos. Además, se multiplicaron los medios impresos de información. En el siglo XVIII nacería en Inglaterra el periódico, en el formato moderno que conocemos a partir de esa época. Sería este el principal instrumento de información y difusión ideológica en todo el mundo. En 1944, Samuel Morse inventaría el telégrafo por cable, lo cual contribuiría a que la información llegara más rápidamente a rincones muy alejados, sin llegar a sustituir totalmente el correo tradicional. En 1974, el ingeniero Graham Bell patentaría el teléfono, que en sus inicios no causaría un cambio importante en la comunicación por lo costoso de su implementación. En 1895, los hermanos Lumière crearían la invención del cine. La Nochebuena de 1906, utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brown Rock Station, Massachusetts, la primera radiodifusión de audio de la historia. Así, buques en el mar pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando el violín la canción Oh Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia. Fue la Primera Guerra Mundial, en la segunda década del siglo XX, cuando se producirían muchos aparatos radiofónicos. Con la invención del disco de Nipok de Paul Nipok, se hace el primer gran avance para hacer de la televisión un medio de comunicación relevante. El cambio que traería la televisión tal y como hoy la conocemos fue la invención del iconoscopio de Philo Taylor y Vladimir Sirotkin. Esto daría paso a la televisión completamente electrónica. Las primeras emisiones públicas de televisión se efectuó en Inglaterra por la BBC en 1927 y la CBS y NBC en Estados Unidos en 1930. Desde la primera transmisión de televisión, se convertiría esta en uno de los principales instrumentos de comunicación en el siglo XX y sigue desarrollándose hasta hoy en día con la televisión satélite.